Queremos tener un momento de oración. Por esto, para que nada nos distraiga, te rogamos que silencies tu celular. Hoy el templo está sin adornos, el altar desnudo, sin mantel. Haremos silencio y oración interior. Jesús muere para dar vida, para ser luz y fuerza de su pueblo. Por eso lo acompañamos para manifestarle nuestro amor. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante y su ministro. El Padre se postra en el piso. Es un gesto de profunda humildad y adoración de toda la Iglesia. Nos arrodillaremos para orar también nosotros. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Escuchemos con atención las profecías del servidor sufriente. Hagamos nuestros los sentimientos de Cristo en la cruz. Padre, yo pongo mi vida en tus manos. Padre, yo pongo mi vida en tus manos. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó
lo que nosotros hemos oído. ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables. Siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía a favor de los culpables. Palabra de Dios. Igual que Jesús, pongamos en manos del Padre nuestra vida. Padre, yo pongo mi vida en tus manos. Padre, yo pongo mi vida en tus manos. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Padre, yo pongo mi vida en tus manos. Soy la burla de todos mis enemigos
y la risa de mis propios vecinos. Como un muerto he caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, yo pongo mi vida en tus manos. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, yo pongo mi vida en tus manos. Hermanos, escuchemos atentamente el relato de la pasión para que llegue al fondo de nuestro corazón. Nos ponemos de pie. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó. ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo. Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, «¿Soy yo?», ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente. ¿A quién buscan? Le dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió. Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro. Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, No, no lo soy.
Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y le preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley
y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: No tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaran a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de pie.
Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día, esta celebración, es una celebración despojada, tal vez de lo que comúnmente vemos en una misa, las velas prendidas, las luces encendidas, vemos un despojo, no hay flores, y el silencio domina este momento. No queremos hacer teatro. No queremos hacer un teatro para conmover a alguien. La palabra de Dios nos invita al silencio, nos invita a la meditación, por eso ese silencio. Un silencio para escuchar a Dios, un silencio para escucharnos entre nosotros. La sociedad busca estos días rellenarlos con muchos acontecimientos gastronómicos, deportivos y demás cosas. Como que no ocurre nada. Cada uno decide, ¿no? Acercarse a Dios y dedicar estos días para alcanzar esa felicidad que queremos, la felicidad de la resurrección, la felicidad del triunfo de la vida. ¿O no? Los ruidos pueden momentáneamente ocasionarnos así, perturbarnos tal vez en algún momento, pero no son importantes. No hay ruido que tape a Cristo en la cruz. Si nosotros elevamos nuestra mirada para encontrarnos con el Señor en la cruz, no hay ruido que nos distraiga. No hay peligros que nos separen del Señor. Cada uno de nosotros tiene que hacer ese esfuerzo de encontrar con Cristo, encontrarse con Cristo. Leíamos la Pasión, vamos a hacer una oración juntos, vamos a mirar la cruz juntos, la vamos a adorar a ese signo de salvación que es la cruz. Y vamos a comulgar
como todos los días, pero sin celebrar la misa, solamente con las hostias que hemos consagrado ayer y vamos a consumir hoy. En ese silencio nos habla el Señor, en ese despojo nos habla el Señor, y quiere que también nosotros nos despojemos de todos esos ruidos para llegar a Él. La cruz es el signo de salvación, porque por la cruz llegamos a la resurrección, mis queridos hermanos. Que así sea. En esta tarde en que Jesucristo se entrega por nosotros, hagamos una oración universal sin fronteras, para que todos los hombres llegue la redención del Mesías crucificado. Esta oración la podemos hacer de pie. El que quiera la puede hacer de pie. El que se cansa porque es un tanto extensa, puede sentarse, no hay ningún problema. Lo importante es que elevemos nuestro corazón como oración al Señor, que haya silencio en nuestro corazón de esos ruidos que pueden hacernos distraer, esos ruidos que a veces generamos con nuestras cosas, y eso lo podemos hacer sentados o parados, de acuerdo a cómo nos sintamos cómodos. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia para gobernar al pueblo de Dios. Oremos también por nuestro obispo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que, con ayuda de la gracia, todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes están ya unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúna a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no creen en Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y se hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades,
se alegren de reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad, hasta la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantemos hoy la cruz victoriosa del Señor para adorarla. Adoramos hoy el árbol de la cruz, en el cual fue clavado el martirizado cuerpo del Redentor. Cruz que se ha convertido para nosotros en el camino que lleva a la vida. Él dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. He aquí que este camino pasa a través de la cruz. Miremos hacia la entrada del templo para recibir la cruz. Miremos, contemplamos, adoramos y aclamamos porque creemos en el triunfo salvador de Jesús. Respondemos al anuncio del celebrante, adoremos al Señor nuestro Dios, al mismo tiempo que nos arrodillamos. Adoremos al Señor nuestro Dios.
es la cruz de salvación, árbol que nos dio la vida, precio de la redención de la humanidad caída, cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Para donde se inmoló el Cordero Inmaculado, Cristo en ti nos redimió de la muerte y del pecado. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Por los protocolos de la pandemia que debemos cumplir, este año no se hace la adoración de la cruz como todos los años la hacíamos, que pasábamos y besábamos la cruz. No podemos hacerla porque tenemos que cuidarnos y lo tenemos que hacer entre todos. Junto a la cruz, nosotros también queremos estar junto a la cruz como María Santísima. Hemos adorado la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió el género humano. También María estaba junto a la cruz del Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma, y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte, en el inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo, como testamento de la caridad divina, ser la madre de todos nosotros. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe, fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando al eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión del Hijo, recordemos también el dolor de la Madre. Ahora comenzamos esta tercera parte de la liturgia. Pueden tomar asiento. Se está preparando el altar para que participemos de la Sagrada Comunión. Adoremos a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento que es trasladado al altar.
ponemos de pie, perdón. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, la Eucaristía que hemos celebrado ayer nos alimenta también hoy. Nos acercamos a comulgar procesionalmente, proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva. Les voy a pedir un favor también que nos tenemos que hacer entre nosotros. Recuerden que el distanciamiento que nos piden, también tenemos que tratar de hacerlo en la fila. Entonces, tratamos de dejar espacio entre todos. Sí, es el mismo tiempo que vamos a, aunque no estemos amontonados, es el mismo tiempo que vamos a ocupar para comulgar. La hermana Susana me va a ayudar también a repartir la comunión en aquella nave lateral y en el centro también. Siempre recordando esto del distanciamiento, que es muy importante. Vamos a cantar. Me miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado. Deseas el pequeño al que ya cunado y al que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar al cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo. Cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Es
ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, me dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, rió con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Apenas si puedo quedarme parada, veo el sufrimiento que hay en tu mirada, pero sin embargo lo acepté callando, porque por amor tú te has entregado, cargas con tu cruz todos los pecados. No hay mayor amor que el que has demostrado. Pueden tomar asiento. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio
permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recuerden, hoy a las 21 vamos a hacer el Vía Crucis, como se hace tradicionalmente por algunas calles de aquí. También desde ya les pedimos todo lo que es el distanciamiento entre nosotros y el uso del tapaboca. Aquellos que quieran, que se sientan inseguros de participar y dicen, bueno, no me voy a arriesgar, bueno, pueden hacerlo en casa, pueden buscar en televisión, seguramente van a aparecer en varios lados el Vía Crucis, en los canales católicos, en YouTube hay un montón de Vía Crucis rezados que se pueden utilizar, así que lo pueden hacer desde ahí o buscando algún texto si no lo tienen. Es simple, aunque sea sentados en la mesa, se puede hacer esta oración del Vía Crucis, los que quieran hacerlo. Y mañana sábado todo se resume a las 8:30 con las laudes y el oficio que vamos a rezar, de 10 a 12 las confesiones y a las 21 la vigilia pascual. Vigilia pascual que la vamos a celebrar aquí en el santuario, también a las 21 horas hay vigilia pascual en la capilla de Colonia Macías y también en Saladero. Así todas a las 21 horas. Y el domingo de Pascua vamos a celebrar la misa a las 11 y a las 20 horas. Es importante la misa del domingo de Pascua, es muy importante participar, porque es justamente ahí donde estamos celebrando el motivo de nuestra fe, Cristo resucitado. Una vez más agradezco la transmisión de esta celebración que se hizo por los 2 sistemas de cable y por todas las redes que estas 2 empresas tienen, también las del santuario. Mucha gente puede estar hoy también en esta celebración, aquí juntos, celebrando esta celebración justamente. No tiene bendición esta ceremonia, solamente una oración que hace el sacerdote sobre ustedes. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre este pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo y acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Y desde este momento hasta mañana a la noche, el Santísimo no está en el templo, pero si queremos, le hacemos la genuflexión a la cruz. Es Cristo que dio la vida por nosotros. Como comunidad de creyentes, hemos vivido la entrega total de Cristo por nosotros hasta la muerte, una muerte en la cruz. Prolonguemos ahora en nuestros hogares el espíritu de oración de estos días santos, confiando en la promesa del Señor. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Nos reuniremos mañana a la noche para celebrar la vigilia pascual.